Mientras tanto, nosotros seguimos aquí desde Los Ángeles, California, la Plaza México. Y pues, muy bien acompañado del chef Juan Mondragón. ¿Cómo estamos, chef? Muy bien. Bien. ¿Listo para la ensalada? Yo estoy muy listo. Me hablabas del nopal como un ingrediente que, además de tener muchísimas cosas saludables, bien hecho, puede tener muchísimo sabor. Hay mucha gente que le tiene miedo a este ingrediente por cómo prepararlo. Ya les mostramos lo sencillo que puede ser el prepararlo. Ahora, lo tenemos crudo. ¿Cuál es la manera perfecta de cómo cocinarlo para llevarlo a este punto donde está ahora? La manera que yo lo preparo para que no salga baboso y para que tenga un sabor rico. El nopal tienes que cocinarlo con agua, obviamente. Sí. Tienes que poner laurel, tienes que ponerle cebolla, tienes que poner cilantro y unos ajos. Ajo. Lo dejas servir todo hirviendo. Ya que está todo hirviendo, ya que como unos 20 minutos. 20 minutitos. Lo sacas, lo cuelas y es como que queda así, de esta manera. Ok, me decías, se puede hacer con este ingrediente, puedes hacer moles, puedes hacer sopas, puedes hacer ensaladas. Muchas ¿Qué cosas. otra cosa puedes hacer? Nosotros en Juan Restaurante tenemos más de 80 recetas de nopal, como el mole de nopal, como tú habías dicho. Muy bien. Tenemos las enchiladas de nopal, que son muy famosas, que a todos los artistas les encanta eso. Tenemos el flan de nopal, tenemos el pastel de nopal. O sea que lo usas en lo salado y en lo dulce. Y en lo dulce. Muy bien, otra cosa que me comentabas, que es para mí sumamente importante. Hoy los artistas de Hollywood, tú que eres local aquí en California, te piden estas recetas con este ingrediente. Sí, por ejemplo, hay un show de Fashion Police donde todos me piden que vaya y lleve con esa ensalada todos los días. Les hago unos huevos con nopales para los desayunos. Martha's Tour, ella siempre pide su ensalada. Sí. Su mole de nopal es su favorito. Perfecto. Una de las personas que siempre nos ha estado con nosotros en el restaurante y siempre nos pide es esta Sofía Vergara. Ah, maravilloso. Y cuéntame un poquito del festival o este movimiento que estás haciendo para introducir el nopal y para que la gente lo empiece a usar en casa. Claro, mira, mi meta es darle un mensaje a todo el público, a toda la gente, que el nopal lo debemos de consumir, que el nopal es bueno para todos nosotros, para el colesterol, para la salud, especialmente ahorita que tenemos tantos problemas que... Mucha atención a toda esa gente en casa, por supuesto, con esta receta que vamos a hacer. Vamos a empezar a hacerlo, vamos a empezar a cocinar. ¿Empezamos, gente? Claro que sí, muchachos, vamos a empezar a cocinar entonces. Como ves, el nopal. El nopal. Primero le colocas el nopal. Sí, ahí está. Ahí está. Después del nopal le vas a dejar el tomate. Es muy importante que el tomate no tiene que llevar semilla, es nada más un concassé de tomate. Claro. Perfecto. Una cosa muy importante es que he visto en muchos lugares donde preparan ensaladas de nopal, pero empiezan a agregarle otros ingredientes que pueden contrarrestar lo saludable, les agregan quesos, les agregan mantequilla y todo este tipo de cosas que para mí no son saludables, ¿no? Ya desbalanceamos un poco las cualidades de este ingrediente. Yo no le voy a poner queso, la ensalada no me lleva tomate, cilantro, cebolla y le ponemos cebolla morada. Cebolla, sí. Le ponemos un poquito de pimienta. Pimienta. Muy bien. Ponemos un poquito de sal nada más. Un poquitico de sal. Ahí está. Y la revolvemos. Vamos a revolver. Ahí está, ahí está. Muy bien. Así de sencillo, ¿no? Así de sencillo. Súper colorida, súper aromática. Es una ensalada que, por lo que veo, tiene mucho aroma con el cilantro, la cebolla, el tomate e incluso el nopal, que tiene una infusión con todos esos sabores en los cuales lo cocinaste, ¿no? Y si la ven, la van a ver muy común, pero cuando la pruebas tú vas a ver el sazón que tiene del hecho de cómo se cocina desde un principio. Yo no te creo. ¿Ustedes le creen que está buena esa ensalada? Yo no le creo. Hay que probarla a ver. Vamos a probarla a ver. ¿Qué tal, chef? Muy bien, vamos a probarla por acá. Cuéntame, mientras tanto, un poquito de la flor del nopal o la fruta del nopal como tal. Con la tuna de nopal nosotros en Juan Restaurante también hacemos el aderezo de tuna. Hacemos... ¿Ves? Dígame. Hacemos un aderezo, por ejemplo, hay otra ensalada que es la ensalada orgánica que lleva fresas y el aderezo molemos la tuna y con eso se compone otra ensalada de nopal. Maravilloso. Orgánica. Hacemos decoraciones como por ejemplo para el flan, hacemos una miel de tuna de nopal también. Podemos ponerle esta como decorativo. Mira, por ejemplo, vamos a hacer... ¿Servirla? Servirla. Por supuesto que sí. Para que la vean bien servida o una opción de cómo servirla en casa, ¿verdad? Y esto balancea además el sabor de lo salado con lo dulce. Una florecita por aquí, miren qué maravilla. Una ensalada que además de ser súper sencilla, sale del ordinario, sale de lo común. En un llano, México, en una laguna. Llegó la dice la canción, me de comer esa tuna aunque me espine la mano, ¿sí o no? Sí, yo me he comido como 5. ¿Qué crees que se me espine? No, me muero de ganas, a ver, pruebo. ¿Qué tal? ¡Ay, chiquitita!